Concepto de delito. Se puede definir al delito como la conducta, acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Elementos que componen o definen lo que es el delito. Conducta. Es el comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo que tiene un fin o propósito. Tipicidad. Adecuar el hecho al derecho. Antijuricidad. Contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Culpabilidad. Es un juicio de reproche hacia el autor. Punibilidad. Aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una pena. Conducta. Acción o omisión que ponga en peligro o produzca un resultado lesivo. Acción. Comportamiento dependiente de la voluntad humana. Omisión. Dejar de hacer. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos, estados de pena, inconsciencia. Acción. Se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante y la voluntad siempre implica una finalidad. La dirección final de la acción se realiza en dos fases, una interna y otra externa. En la fase interna sucede en la esfera del pensamiento. Fase externa. Una vez propuesto el fin, selecciona los medios para su realización. Omisión. El concepto de omisión solo se refiere a aquellos comportamientos pasivos que producen consecuencias jurídicas. Por esta razón, no todo comportamiento pasivo consiste en un no hacer equivalente a una omisión en sentido penal. Tipicidad. Adecuar al hecho al derecho tiene relación con la norma jurídica creada por el legislador, donde se describe los elementos de las conductas penalmente relevantes. Tipicidad objetiva. Características visibles referidas a la acción y al resultado. Tipicidad subjetiva. Características invisibles referidas a la motivación del actor. Tiene dos implicaciones: dolo y culpa. Causales de justificación. Las causales de justificación son situaciones reconocidas por el derecho en las que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitido. El dolo, conocimiento y voluntad de realizar el tipo de objetivo de un delito. Elementos del dolo. Elemento intelectual o cognoscitivo del dolo. Para actuar dolosamente, el sujeto debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico. Elemento volitivo del dolo. Para actuar dolosamente no es suficiente con el conocimiento de los elementos del hecho típico, es preciso querer realizarlo. La imprudencia. El delito imprudente ocupaba un lugar secundario en el derecho penal. Las infracciones imprudentes son cualitativas menos graves que las dolosas. La antijuricidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Es preciso mencionar que existen varias causas de exclusión de la antijuricidad. Son causas de justificación. 1. La legítima defensa. Consta de los siguientes requisitos: agresión legítima, necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, falta de provocación suficiente por parte del defensor. 2. El estado de necesidad. El estado de necesidad recela el proteger a la persona derechos propios o de otra. Obediencia debida. Consiste en ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida. Legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña. Caso fortuito. Señala que no incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas produzca un resultado dañoso por mero accidente. La culpabilidad. Se dice que es culpable la persona que actúa en contra de la ley, o sea, el que comete un acto ilícito cuando pudo haberlo no cometido. Elementos de la culpabilidad. La imputabilidad
el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido, la exigibilidad de un comportamiento distinto. Intercrímenes o camino del delito son las diferentes fases que atraviesa una persona desde que en su mente se produce la idea de cometer un delito hasta que efectivamente lo lleva a cabo. Fase interna, conjunto de actos voluntarios de la persona que no entran en el campo sancionatorio. Fase intermedia, expresan en la determinación de cometer un delito. Fase externa, manifestación de la idea delictiva y comienza a realizarse objetivamente. Tentativa y consumación, es cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente, practicando todos los actos que deben producir el resultado y no se produce por sus causas independientes de la voluntad del autor. Autoría y participación son responsables de los delitos y faltas, los autores, los cómplices. En cuanto a la pena que se les aplica, esta varía según quien la cometa. Clases de autoría. Autoría directa. Autor directo es el que realiza personalmente el delito. Autoría mediata. Autor mediato es el que no realiza directa y personalmente el delito, sino sirviéndose de otra persona, quien por lo general no lo sabe. Coautoría. Es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Participación. Es la cooperación dolosa en un delito doloso. El concepto de participación es muy dependiente del concepto de autor. La participación solo es punible en su forma dolosa. Formas de participación. Inducción. El inductor hace surgir en otra persona la idea de cometer un delito. Complicidad. Son cómplices los que cooperan en la ejecución de un delito con actos anteriores o simultáneos. Formas de participación intentada. Conspiración. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Proposición. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La provocación existe cuando se incita de palabra, por escrito o impreso u otro medio de posible eficacia a la perpetración de cualquier delito. El encubrimiento. Se pueden distinguir varias clases de encubrimiento. A. Auxilio al delincuente para que se aproveche de los efectos del delito. B. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los defectos o los instrumentos del delito o falta para impedir su descubrimiento. C. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. Teorías explicativas del delito. Teoría del causalismo naturalista. Una acción natural, acto humano, causa daños en el exterior. Tiene dos fases, interna y externa. La persona solamente idealiza, lo piensa y enseguida lo ejecuta. Teoría del causalismo valorativo. La voluntad es algo subjetivo, querer hacer daño, dolo. Acción típica jurídica culpable que se puede dar la sanción a una persona. Teoría del finalismo. Delinque por una finalidad concreta. Al delito lo ve como una acción típica jurídica y culpable que merece una sanción. Teoría del funcionalismo. Interviene la política criminal que tenga una función social.